Recording in progress. Hola a todos, bienvenidos a esta reunión de socios del PMI de hoy 11 de julio, aquí en Microsoft. Hoy estamos con algunos cambios técnicos y nos ha dado un poco de lío. Estamos cambiando el GoToWebinar por Zoom. Me parece que ya lo tenemos controlado para siguientes. Bueno, vamos allá. Como siempre comienzo presentándome. Mi nombre es Jesús Vázquez González y estoy aquí en calidad de organizador y presentador de este evento. Y con nosotros está Susana, que nos está ayudando con la parte técnica, hoy más complicada que otros días, del webinar. Tenemos un buen número de asistentes en formato webinar, a los que también damos la bienvenida. La agenda de hoy es esta que veis aquí, cómo gestionar conflictos en un proyecto utilizando comunicación no violenta. Y de esto nos va a hablar un viejo conocido como es Alfonso Bucero, que no necesita presentación, pero aún así lo vamos a presentar. Bueno, es un Certified Public Speaker, consultor independiente de gestión de proyectos, autor y orador. Es fundador, socio y director de Bucero PM Consulting. Es Physical Doctor recientemente. Se ha sacado el doctorado en la administración en el campo de la gestión de proyectos. Ha escrito nada menos que 11 libros. Y bueno, no sigo leyendo todo esto. Nos va a hablar de, como he dicho, cómo gestionar conflictos en un proyecto utilizando comunicación no violenta. Y os voy a dejar ya con Alfonso. Vale. Sí. Hola. Te cedo la batuta. Venga, sí. Gracias. Venga. Bueno, gracias Jesús y bienvenidos a todos los presentes, bienvenidos a los virtuales también. Es un placer para mí estar una tarde más con vosotros para compartir pues experiencias, ¿no? Experiencias sobre todo en el tema de gestión de conflictos con algo tan importante y tan clave para los proyectos como son las personas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando ya hace bastantes años caí como project manager por accidente, pues me acuerdo de la cantidad de conflictos que tenía con los miembros del equipo, ¿no? Porque los miembros del equipo que tenía eran gente mucho más joven, más mayor que yo. Yo era un pipiolo de 22 o 23 años, con la carrera recién acabada. Estaba entonces en lo que se llamó Secoinsa, que era lo que luego se convirtió en Fujitsu España. Y me acuerdo que tenía conflictos de todo tipo, ¿no? Pero aprendí algo importante que luego en la vida me ha ido ayudando, ¿no? Marcando, ¿no? Y es intentar ser capaz de observar, de no prejuzgar y de escuchar, ¿no? Y son algunas de las cosas que vamos a ir comentando aquí en mi humilde experiencia. Resolución de conflictos con comunicación no violenta. ¿Cuáles son los objetivos del webinar y de la presentación de hoy? Pues la presentación está basada en un libro se llama Non-Violent Communication, del doctor Rosenberg, que es realmente interesante y que encarecidamente os recomiendo si queréis avanzar en el tema de Non-Violent Communication. Él tiene varios vídeos en Internet, en YouTube. Tiene varias referencias, he investigado muchísimo, ¿no? Sobre la comunicación y las personas, la necesidad, la manera en la que las personas se expresan, cómo de cuidadosos debemos ser cuando hablamos con las personas muchas veces, porque de alguna forma inconsistentemente o no intencionadamente podemos herir sentimientos, cosas como estas, ¿no? Entonces, la idea de los objetivos son, primero, identificar y evaluar, o ayudaros a identificar y evaluar vuestras incidencias y problemas en la comunicación, cuando trabajáis con los interesados de un proyecto, y utilizar estas herramientas de comunicación, las siglas NVC, es el acrónimo de Non-Violent Communication, la comunicación no violenta. A veces lo veis por ahí en bibliografía al revés, ¿no? Como CVN, ¿no? Comunicación CNV, comunicación no violenta en castellano, ¿no? Y de alguna forma intentar gestionar los conflictos de vuestros proyectos con lo que vamos a aprender aquí, que es una cuestión de práctica, ¿no? Lo que no os puedo prometer, evidentemente, es que al final de la sala ya sepáis manejar, ¿no? Todas las herramientas y bueno, ya soy el máster del universo, ¿no? Ya de cómo el mundo, comunicando con la gente, ya no voy a tener más conflictos ni voy a tener más violencia en ninguna de mis gerencias, ¿no? Como jefe de proyecto o como project manager, ¿no? Pero por lo menos espero que os llevéis los conceptos de comunicación no violenta y sus áreas de aplicación suficientemente claras
que ese conjunto de herramientas os ayuden a mejorar la comunicación y empezando de verdad por la comunicación con la gente que tenéis alrededor, no solo necesariamente como project manager con los miembros del equipo, sino con la propia familia, con los hijos, con los amigos, ¿no? Muchas veces prejuzgamos con antelación, no somos capaces de ver los detalles. Yo siempre que tengo oportunidad de charlar por ahí, de alguna charla, digo que la base, una de las bases fundamentales de un buen project manager o de una buena project manager es ser capaz de observar los detalles, porque observando los detalles, mirando a la gente, utilizando el cariño, la comprensión, digamos, la compenetración con la gente que está alrededor, aprendemos, ¿no? Y aprendemos cada minuto, y esto es importante. Y por último, es una herramienta práctica para gestionar conflictos, porque al final lo que suele pasar en un conflicto en un alto grado, y no está demostrado totalmente, ¿no? Pero hay muchos estudios, es que hay un mal entendimiento entre ambas partes. ¿Ok? ¿Por qué hay mal entendimiento? Porque en lugar de oír, escucho. ¿Ok? O al igual de escuchar, oigo. Si escucho en lugar de oír, evidentemente estoy en la parte buena de la película, pero si en lugar de escuchar lo que hago es que oigo y lo que entra por aquí me sale por aquí sin pasar nada por la CPU, pues evidentemente tengo un problema, ¿vale? Esa es la idea. Mejores resultados en todas las transacciones es lo que sí que yo os puedo prometer de que si aplicáis este método y ahondáis en ello, a base de la práctica, vais a ver bastantes diferencias significativas, ¿ok? Bueno, vamos a ver un poquitín una introducción, entender las necesidades de los interesados de un proyecto, es un poco la agenda, ¿no? De lo que vamos a ver, la importancia de la intención, tener razón frente a fomentar la colaboración. Muchas veces yo no puedo negar que la otra persona entiendo que no tiene razón, pero eso no quiere decir que no vayamos a establecer una conversación, que vayamos a establecer unos objetivos, que vayamos a conseguir resultados en el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Luego la escucha interactiva está por ahí, ¿no? Sugerencias y, bueno, algunos ejemplos que yo voy a comentar de los proyectos que yo he ido manejando a lo largo de mi vida profesional. Como parte de introducción, no hace falta que os comente que los proyectos siempre tienen conflictos, ¿no? De hecho, yo me atrevería a decir que un proyecto sin conflictos, pues es difícil de encontrar. Bastante difícil de encontrar, ¿no? Somos resolutores o resolvedores de conflictos, personas que trabajan con los demás para intentar llegar a un objetivo común, a conseguir resultados y cómo no surgen conflictos porque al final hay intereses diferentes por las personas, diferentes objetivos, diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Una comunicación clara y con éxito es siempre necesaria para clarificar las expectativas. Por lo tanto, tanto el emisor como el receptor tenemos que estar pendientes de observar la comunicación. Y la comunicación, sabéis que no solamente se transmite a nivel verbal o a nivel oral o a nivel escrito, sino que hay una parte que es no verbal, hay una parte que son los gestos, hay una parte que son las maneras en las que yo me comunico con la gente, que transmito, la forma en que miro, la forma en que camino, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es absolutamente importante, ¿no? Yo cuando tengo oportunidad de hablar delante de gente jóvenes, estudiantes, personas que se están iniciando en el project management, les digo eso, les digo que sean observadores, que cultiven las habilidades de comunicación, que intenten perder ese miedo que hemos tenido todos. Yo me pongo, por ejemplo, cuando era pequeñito, joven, de hablar en público, ¿no? Ese ponerte colorado, ¿no? Imaginaros un Alfonso Bucero con pantalones cortos, gordito y sonrojado, ¿no? Pues más que la camisa o el jersey de esta señorita compañera que tenemos aquí en la segunda fila. Y eso era normal. Eso ya se ha perdido y eso, bueno, pues hemos ido ganando en ese sentido, con lo cual, genial. Y a veces los conflictos lo que hacen es que generan situaciones pues un poco retantes, ¿no? Un poco, de alguna manera, como para medirte, ¿no? Vamos a ver, vamos a intentar presionar a esta persona de esta manera, vamos a intentar forzar conflictos con el jefe, conflictos con los empleados, conflictos a veces con los clientes, pero al final cierto grado de conflicto, como os decía, a mi humilde entender es sano. Cierto grado de conflicto es sano. Lo que no es sano es conflicto continuo, ¿no? Porque entonces genera crisis y crisis genera caos en el proyecto, obviamente. ¿Okay? De forma que esos conflictos muchas veces, que son malos entendidos, lo que pueden generar es lo que os pongo en la transparencia, es exacerbación de los problemas entre el director de proyecto y entre los interesados.
Y aparece aquí digamos, el método de comunicación no violenta, que tiene 4 componentes. Os voy a ir explicando el proceso, en lo que consiste cada componente, intentando poner ejemplos, intentando que al final, cuando os vayáis de aquí, pues os quedéis con la copla, ¿no? de esos componentes. El primer componente es observación. ¿Qué es observar? Pues son esas acciones concretas que afectan a nuestro bienestar. Por ejemplo, pongo por caso, ¿no? Tenemos una tendencia a decir, esta casa, por ejemplo, es una basura, es un asco, esta casa es un desastre. En lugar de decir, entro en casa y observo que la toalla del baño está en el suelo, o observo que las camas no están hechas, observo que mi hijo ha vertido Coca-Cola en no sé dónde. Es una forma mucho más positiva de hablar, ¿sí? De hecho, hay una tribu, perdón, que vive en el Brasil, en torno al Amazonas. Sabéis que en el Amazonas sigue habiendo todavía algunas tribus por ahí que incluso no se han comunicado con nadie, o eso dicen, ¿no? Y en esa tribu, curiosamente, un sacerdote, hace bastantes años ya, unos 25 o 30 años, descubrió y trabajó en el sistema de comunicación no violenta porque se fijó y observó cómo ellos se comunicaban. Y hizo una observación vital y fundamental. Y la observación fundamental fue que se dio cuenta de que había menor número de incidencias y menor número de conflictos en esa tribu porque no utilizaban el verbo to be, el verbo estar o el verbo ser. Es decir, no decían cosas como eres imbécil, eres idiota, eres inadaptado, no, eres lo que fuera, ¿no? No categorizaban las cosas, ¿no? Y a partir de ahí empezó la importancia de ese elemento que es la observación. El número 2 son los sentimientos, porque cuando yo observo algo, nos sentimos de alguna manera afectados por lo que vemos. Un sentimiento de desagrado, un sentimiento de frustración, un sentimiento de alegría, un sentimiento de una emoción. Al final, no podemos negar que somos seres emocionales, totalmente emocionales. Y el tercero son necesidades. Además de sentimientos, si yo me siento frustrado, necesito algo del otro. Yo me acuerdo de cuando yo me sentía frustrado con uno de los managers con los que más problemas tuve en mi vida, que hacía de sponsor de mi proyecto, sponsor interno, patrocinador interno, pues me acuerdo que yo me sentía frustrado porque no tenía tiempo de hablar con él. Y mi patrocinador no venía a visitar conmigo al cliente, a los comités de seguimiento. No venía, no asistía, no dedicaba tiempo. No le parecía que fuese una primera prioridad, cuando sí que lo era, ¿no? Y eso me hacía sentir mal, me hacía sentir frustrado, me hacía sentir como no consiguiendo las cosas. ¿Y qué necesitaba yo? Detrás de eso, ¿qué necesidades había? Había necesidad de apoyo, de soporte, de diálogo, de pertenencia, de cariño, si queréis, ¿no? Al final somos seres emocionales, necesitamos cariño, necesitamos ser queridos o ser apreciados por otros. Y eso es importante. Y por último, y no menos importante, las solicitudes, ¿no? O los requisitos, ¿no? Son las acciones concretas que solicitamos para enriquecer nuestras vidas. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos y ya veréis que estos 4 componentes del Non-Violent Communication o de la comunicación no violenta, en castellano CVN, es la observación, los sentimientos, las necesidades y las solicitudes, o lo que pedimos al otro. Expresarse honestamente y recibir con empatía, ¿ok? ¿Cuántos de vosotros pensáis que sois personas empáticas? Pero honestamente, decir la verdad, ¿no? Todo el mundo puede mejorar. Obviamente yo puedo mejorar, todo el mundo puede mejorar. El que diga que no puede mejorar, pues no es que está en este mundo, ¿no? Pero ¿consideráis la empatía como algo importante? Por supuesto. ¿Es la empatía importante para motivar un equipo? Sin duda. ¿Es la empatía importante para resolver un conflicto o para apoyar o aportar alguna idea o alguna contribución y ese conflicto vaya mejor? Por supuesto que sí. Ser empático significa calzarte las botas del otro, ¿sí? Yo no sé lo que sentís vosotros ahí cuando estáis sentados ahí mientras yo hablo, ¿no? De mi charla. Pero tampoco yo sé, de alguna manera, cómo se sentiría otra persona que estuviera desde fuera o cómo se sentirá alguien que está a través del webinar, a través de la red, ¿no? Ponerse en el lugar de otro es súper importante y es una necesidad. Es una necesidad. Y a veces nos cuesta, ¿no? A veces nos cuesta. Yo he tenido oportunidad de trabajar con muchos equipos multiglobales, multiculturales, y bueno, pues a veces hay que tener
una gran paciencia para intentar integrar, los que hayáis trabajado con este tipo de equipos lo sabréis, diferentes behaviors, diferentes comportamientos, ¿no?, de las personas y sobre todo diferentes expectativas, ¿no? Decía mi padre y decían otros muchos más que la madre de la frustración son las falsas expectativas. Si yo no defino claras las expectativas, difícilmente voy a poder conseguir o entender a los demás. Hay mucho de esto, ¿no?, en los proyectos, mucho, mucho. Vamos allá, uno por uno, observaciones. La primera sugerencia es separar la observación de la evaluación. ¿Por qué? Hombre, porque necesitamos ser capaces de expresar de una manera lo más clara posible lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos tocando o lo que está afectando a nuestro sentido de bienestar, sin mezclarlo con ninguna evaluación. Y me diréis, qué difícil es eso, Alfonso, ¿no? Pues sí que es difícil, ¿no? Pero hoy es un buen día. Y mañana será mejor si sois capaces de intentarlo. Estoy seguro, ¿no? Porque estoy seguro de que todos los que hay aquí sois project managers excelentes. ¿O no? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué significa para mí la excelencia? Significa hacer el esfuerzo, ¿no? Significa esforzarte por mejorar. Pon el foco en aprender algo cada día. Si cada día aprendemos algo, eso es una maravilla, ¿no? Si cada día somos capaces de no volver a repetir el mismo error que hicimos ayer, fantástico. Pero si somos capaces, además, de repetir aquello que funcionó ayer, transmitirlo a los demás y hacer que los demás sigan hacia adelante, mucho mejor, ¿ok? Luego, por tanto, si ponemos y vamos al ejemplo, una evaluación sería algo como: tú raramente haces como miembro del equipo lo que yo, como director de proyecto, quiero que hagas cuando trabajas en un proyecto conmigo. Mientras eso sería una evaluación, una observación sería algo más concreto. Las últimas 3 veces que te asigné una actividad del proyecto, dijiste que no querías hacerlo. ¿Ok? Evaluación frente a observación. Juicio fuera, observar, mirar, ver detalles. Mi padre decía, Alfonsito, le llamaba Alfonsito como hijo cuando era pequeño, ¿no? Ah, si te fijas cada día aprenderás algo. Si te fijas cada día aprenderás algo. Aunque sea del portero que abre la puerta, no sé, en cualquier residencia, en un hotel, del portero de la casa, del amigo, del compañero, de cualquiera. Otro ejemplo sería: frecuentemente no asistes a las reuniones del proyecto. Más concretamente, no asististe a las 3 últimas reuniones del proyecto. Practicar la observación y escribir lo que estamos observando, viendo, oyendo o tocando, de verdad que marca la diferencia. Parece que no es importante, parece que es liviano, pero de verdad que no lo es. Al menos en mi vida profesional no lo ha sido. Segundo tema, no menos importante, sentimientos, porque somos seres emocionales. Sentimientos significa necesitamos distinguir entre lo que sentimos y cómo pensamos que otros reaccionan o se comportan con nosotros, ¿ok? Lo que pensamos que somos. Me siento inadecuado como director de proyecto cuando trabajo con mi patrocinador, que era mi caso, ¿no? Sentimientos reales. Me siento frustrado conmigo mismo como director de proyecto porque creo que podría hacer el proyecto mejor. En bien de la organización. Siempre lo digo en mis charlas. Hablad a la organización el lenguaje que la organización entiende. Hablad a la organización el lenguaje que la organización entiende significa que la organización entiende de objetivos cumplidos, de minimizar el riesgo, de minimizar el coste, de maximizar los resultados, de conseguir resultados, de que la gente esté feliz, de que la gente esté contenta, de ese amor al cliente, de esa frase que a mí me gustaba mucho cuando tenía mi empresa, que decía: clientes para siempre, ¿no? Yo no quiero 500 clientes, pero quiero 20 o 25 a los que toda mi vida esté sirviendo y, de alguna manera, eso se transforme en un ciclo de aportar valor, aportar, recibir valor. PMI, del PM Book, ¿no? En la 7ª edición, uno de los temas importantes de los que habla es de la aportación de valor. Sentimientos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún insulto? ¿No? Ok. Va bien. Necesidades. NBC o comunicación no violenta nos invita a aceptar la responsabilidad de nuestros sentimientos cuando los consideramos que son la puerta para conectar nuestras necesidades. Recordad, observación, sentimientos, a continuación, ¿verdad?, van a venir las necesidades y luego las peticiones, ¿sí? Así funciona la comunicación no violenta. Una vez que reconocemos cuáles son nuestras necesidades, podemos expresarlas. Por tanto, tenemos una mayor oportunidad de conseguirlas, ¿ok?
Y vuelvo a repetir, fijaros que la comunicación, hay datos estadísticos, hay, digamos, autores que se pelean que si es un 65, que si es un 70, que si es un 55%, pero esos porcentajes de los que hablo son porcentajes de comunicación no verbal. ¿Ok? Comunicación no verbal. Madre mía, 55, 65. A veces hasta 70% de comunicación no verbal. Sobre todo los españoles, los hispanos, necesitamos mover las manos, necesitamos expresarnos, necesitamos caminar, ver a la gente, mirar, observar, fijarse siempre en las caras sonrientes cuando das una charla, ¿ok? No en alguien que está ahí acogotado y demás, ¿no? Hacer preguntas, interactuar, ese tipo de cosas, importante. Sentimiento. Me siento disgustado conmigo mismo como director de proyecto. Si realmente siento eso de verdad, soy capaz, Alfonso, eres capaz de reconocer cuál es la necesidad. Dice, me siento disgustado conmigo mismo como director de proyecto porque me hubiese gustado haber progresado más en mi trabajo hasta ahora y no he podido. La circunstancia, evidentemente, el por qué era porque tenía ahí una mosquita, ¿no? Un moscón que estaba todo el rato diciendo que todo lo hacía mal, que era feo, que era gordo, que era peludo, que me olían los pies. Bueno, algunas de ellas pueden ser, ¿no? Pero todas de tiempo y todos los días, todo el rato, muy difícil, ¿no? Necesidades. Y finalmente, cuando yo he reconocido una necesidad, tendré que pedir algo, ¿sí o no? Porque la comunicación funciona en un sentido o en dos. En dos sentidos, ¿no? Yo envío algo y recibo algo, ¿no? Es transaccional. Si es transaccional, la solicitud es lo que nos gustaría pedir a otros para hacer nuestra vida como director de proyecto más fácil. Más fácil y más objetiva y orientada a resultados. ¿Utilizando qué? Un lenguaje de acción positiva. Hoy es un buen día, mañana será mejor. Pero viendo la parte positiva. No juzgo si alguien ha hecho mal, lo he hecho mal o no. Lo que hago es observar qué es lo que ha ocurrido, lo relato y después sí, después analizo, hago preguntas, veo cómo me siento, cómo me gustaría que el otro se sintiera, veo las necesidades a nivel bionívoco y a continuación reacciono y pido algo. ¿Qué pasaría si hicieras el favor? ¿Qué pasaría si podrías la próxima vez no llegar tarde a la reunión? ¿Serías capaz de hacer el esfuerzo de conseguir llegar antes a la reunión? ¿Por qué? Porque antes ha estado, ¿verdad?, periódicamente llegando siempre tarde, por ejemplo. ¿Ok? Solicitud. Solicitud no factible. Me gustaría que fuesen más responsables como miembro del equipo. Esa frase parezca un político, ¿no? ¿Cuál sería la solicitud del lenguaje de acción positiva? ¿Estarías dispuesto a avisarme un día antes cuando no puedas asistir a una reunión de proyecto? Al final, la violencia, o todo lo que los seres humanos, como los que estamos aquí, entendemos por la violencia, no es otra cosa que una interpretación de lo que se lanza hacia nosotros en el sentido de mantener un diálogo o una conversación, pero a veces con mala gana, a veces porque estamos frustrados o frustradas, a veces porque la organización nos presiona, porque como project managers tenemos que acabar el proyecto antes, a veces porque el cliente no nos hace caso. Razones, a miles, ¿ok? Razones podemos encontrar a miles, pero ese es el proceso del que hemos hablado. Luego hay una parte importantísima para mí, no sé si estáis de acuerdo, que es entender las necesidades del otro, entender las necesidades de todos los interesados del proyecto, ¿no? Y la pregunta que os lanzo aquí a todos es, ¿pensáis que no entender las diferentes necesidades de los interesados tiene un impacto en el éxito del proyecto? ¿Cuántos dicen que sí? Welcome to the club, ¿ok? Evidentemente, tengo que hacer preguntas. Hay algo que lamentablemente, a lo que lamentablemente no nos enseñaron en la escuela, por lo menos a mí. Yo ya soy, fíjate, 67, camino de 68, pues hace ya, y vuelvo 50 años atrás, a mí no me enseñaban a hacer preguntas, para nada. Y además me ponía colorado como un tomate cuando me preguntaban y me sacaba la señorita o el señorito a la pizarra, ¿no? ¿Vale? Eso ya va ocurriendo menos, sin duda. Más. ¿Qué tipo de impacto? En alcance, en tiempo, en coste, en moral, en desmotivación, porque el impacto en desmotivación es importante. Está demostrado, ¿no? Tenemos que buscar más justificaciones. Cada uno que haya manejado un proyecto sabe que cuando la moral está baja en el equipo, cuando el líder no es capaz de superarlo, cuando el líder no es capaz de dar cariño, ¿verdad?, y de reforzar las cosas positivas, nos vamos prácticamente, digamos, a la mierda en bote, ¿no?, como dice el otro.
No todos los interesados, como sabéis, tienen las mismas necesidades, pero sí que todas las necesidades de los interesados son importantes, ¿no? Entonces, sugerencia de Alfonso Bucero, pero de otros muchos practicantes como vosotros, ¿no? Tened cuidado de los interesados del inicio al fin. Sed capaz de entender sus necesidades y validarlas. Sed moscas pesadas que vuelan y sobrevuelan todo el rato de una forma amable, sin insultar, sin faltar el respeto, de una forma amable y cordial para conseguir Gracias, ¿ok? Bien, utiliza tu empatía. Otro tema importante, ¿no? Vamos allá. ¿Cómo escuchar con empatía y promover la confianza en un equipo? ¿Qué significa eso de la empatía? Para mí es vaciar tu mente y escuchar con todo tu ser. Vacía, no prejuzgues. No, es que está contando, mira, es que este que me está hablando conmigo tiene unas barbas así de largas y unas melenas y yo es que con eso es que no puedo, no puedo. Eso no es empatía, ¿no? Eso es, yo diría falta de vergüenza, ¿no? Porque al final todos somos seres humanos y si yo te respeto, tú me respetas, pero si no, el ciclo no funciona. 2, un entendimiento respetuoso de lo que estén experimentando otros, ¿no? A lo mejor no me gusta lo que la gente está experimentando, lo que me están diciendo. Pues te aguantas y esperas, tomas notas, ¿verdad? Y lo entiendes. Deshacerse con éxito de todas las ideas preconcebidas y de los juicios sobre ellos. No sé si estáis de acuerdo en que, mal o bien, a lo largo de nuestra educación, en el colegio, en el instituto, en la escuela, en la universidad, nos han ido inundando de muchos prejuicios muchas veces, ¿no? Y nos han ido, ¿verdad?, influyendo en la forma en la que nosotros hemos ido colocando los valores con una prioridad u otra, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora pues estamos en una época también en la que, bueno, pues está habiendo tantos líos, tantas historias, tantas complicaciones a nivel social, intersocial e internacional, cultural, y ya de guerras ni hablamos, pues claro, todo está pues muy revuelto, ¿no? Muy revuelto, ¿sí? Eso requiere estar presente, ¿no? Escuchar con empatía requiere estar presente, que no es fácil de conseguir. Estar presente no es fácil de conseguir. Luego la idea es centrar toda la atención en el mensaje de la otra persona. Toda la atención. Estar presente significa que si alguien viene a hablar conmigo, silencio el móvil, o por lo menos lo guardo, lo escondo y pongo la atención en la persona que está hablando conmigo para que me cuente el problema, ¿no? Importante, ¿no? Y este es un ejemplo de algo que dice Simon Sinek, que es un autor que os recomiendo, que tiene un libro, uno de los libros que tiene es muy bueno, que se llama Start with Why. Empieza con el porqué. Y él habla de la importancia de la empatía. Oyámosle, habla en inglés muy clarito. Si no entendéis algo, después me preguntáis, hacemos un pequeño resumen. Vamos a ver qué dice Simon Sinek. So why is it that when somebody has performance problems at work, why is it that our instinct is to say, you're out? We do not practice empathy. What does empathy look like? Here's the lack of empathy. This is normal in our business world. You walk into someone's office, someone walks into our office and says, your numbers have been down for the third quarter in a row. You have to pick up your numbers, otherwise I can't guarantee what the future will look like. How inspired do you think that person is to come to work the next day? Here's what empathy looks like. You walk into someone's office, someone walks into your office and says, your numbers are down for the third quarter in a row. Are you okay? I'm worried about you. What's going on? We all have performance issues. Maybe someone's kid is sick. Maybe they're having problems in their marriage. Maybe one of their parents is dying. We don't know what's going on in their lives. And of course, it will affect performance at work. Empathy is being concerned about the human being, not just their output. Que la empatía es concebida de alguna manera con el ser humano, ¿no? La empatía es algo que tiene que venir, si hablamos del project management, mucho más, mucho más. So why is... La idea es que hay algunos componentes que impiden lo suficientemente estar presentes como para conectarnos de forma empática con los demás. Y aquí están algunos de ellos. El primero es dar consejos, ¿no? Yo creo que deberías, a veces, déjate los consejos, ahórratelos, escucha y entiende al otro, ¿no? Antes de dar consejos, ¿no? Contar historias. Eso me recuerda una vez que, es típico historia, ¿no? que yo le cuento a mi nieto, ¿no? Como abuelito, ¿no? Es decir, aquello que me pasó y demás, pues a lo mejor no es lo más acertado, ¿no? Cerrar, anímate, no te sientas tan mal, ¿ok? Esto me suena también a
a cuando yo llamo a otro compañero que le digo, ¿no? ¿Qué, Alfonso, qué tal estás? Bueno, pues bien, voy sobrellevando, pero tengo mucho dolor muscular y demás, pero bueno, lo voy sobrellevando. Hoy es un buen día, mañana será mejor. No, a mí, te duelen los músculos, a mí me duelen los oídos, Y entonces hay otro que llega y dice, uy, me duele la rodilla. Lo mismo, ¿no? Entonces, sirve para algo eso, ¿no? Para enrarecer el ambiente, ¿no? Más. Simpatizar, oh, pobrecito, ¿no? El típico que perdona todo, ¿no? Que ayuda a todo, soluciona todo. O interrogar, ¿cuándo empezó esto, no? Empiezas a, ya tengo el problema yo y empiezo a hacer más preguntas, más problemas. Explicar, yo hubiera llamado, pero cosas, estamos hablando de factores que inciden estar lo suficientemente presentes, ¿no? ¿Vale? Corregir, eso no es lo que ocurrió, ¿ok? Y ahora vamos a observar y vamos a ver un ingrediente clave para la empatía, es estar presente. Y vamos a dar un video, en el video estoy yo y está mi hija, hablamos en inglés, obviamente en nuestro inglés de Vallecas, con lo cual será mucho más inteligible para todos vosotros, pero es un ejemplo de lo que no debemos hacer cuando alguien viene a hablar con nosotros, ¿no? Vamos allá. Come in, please. Hi, Alfonso, may I come in? Hi, please come in, sit down. Take a seat, thank you. Thank you. Hello, Christina. Hi. Well, your purpose there. Tell me about, because I'm so busy, but I will be being focused on you and listening to you. Okay, I will try to be brief then. The point is that, well, I need to talk to you because I'm very concerned about the problem that we have inside the communication department, right? So as you know that during our culture project that we are, in which we are trying to develop somehow a new culture. Just a minute, because I think I need to take a note here. Okay, please move on. Continue, please. Sorry. Yes, well, the point is that inside the communication department, we have a very big issue that is that we don't know how to communicate through the whole organization. Okay, sorry again, because I have just to have some notes here, because if not, I will be forgetting this type of thing. Yeah, that's one. Please move on. Well, as I was trying to tell you, the issue is that we don't know exactly how to communicate through the whole organization because we want to involve people in that communication issue. Okay, Just a second. Okay. Now, continue, please. Yeah. The main problem is that we need to involve people inside the communication process, right? So we don't really what to do in this or how to do it because Sorry, I got lost. Can you start again? ¿Cuántos me matarían, no? ¿Cuántos me matarían? Estoy presente para nada, ¿no? No estoy concentrado para nada. Estoy siguiendo hacer. Solamente me falta barrer, ¿no? Con el pie izquierdo y limpiar la cristal con la mano derecha, ¿no? Importante, ¿no? El estar presente, clave para el éxito, ¿no? La importancia también de la intención. Razón, tener la razón versus fomentar el entendimiento mutuo, ¿no? Que entienda algo no significa que esté completamente de acuerdo contigo, pero puedo entenderlo, puedo ser empático, empática, ¿no? Entendiéndolo. Conectar con las necesidades de otros te va a ayudar siempre. ¿A qué? Pues a construir primero un buen clima, un clima relacional bueno, una buena relación, incluso una relación más fuerte, incluso si no piensas que son las correctas, ¿no? Las maneras, las formas ideales, ¿no? La intención es conectar, la intención es no tener razón. Por ejemplo, me acuerdo de uno de los proyectos más grandes que yo he manejado en una caja de ahorros, que duró ya más de 2 años, proyecto de implementación de tecnologías de información, más cambios de procedimientos, estructuras y demás, ¿no? Entonces, había una, ¿cómo diría yo? Una periódica intervención de mi homónimo en la caja de ahorros, el jefe de proyecto dentro de la caja, que era el jefe de desarrollo, de siempre criticar cualquier cosa, cualquier comentario que yo hacía sobre la situación del proyecto, sobre el estado, sobre lo que pasaba o dejaba de pasar, porque tenía pues una serie de intereses, era una persona, como diría yo, bastante, él decía vehemente, yo realmente yo pensaba que era un gilipollas total, pero bueno, él decía que era muy vehemente y así lo expresaba y lo demostraba, ¿no? Entonces, claro, yo siempre que hablaba con él, pues no me quedaba otra que decir, sí, Manuel, se llamaba Manuel, te entiendo lo que estás diciendo, pero mira,
digamos, la visión objetiva de lo que está pasando. A mí me parece que es esto, esto y esto. Aquí tenemos al tercero que hemos invitado a la reunión, te puede dar datos. Sí, sí, pero eso está mal, ¿qué tal? Que no sé qué. Entonces, yo podía estar de alguna manera de acuerdo con él en que hubiese cosas que no se hubiesen hecho bien. También había cosas que yo, evidentemente, había hecho bien y él las catalogaba de negativas, pero me intentaba poner en sus zapatos, ¿no? Esa empatía de ponerse en los zapatos del otro, intentar entender. Te entiendo, pero no estoy de acuerdo, Manuel, en lo que estás diciendo. Entiendo lo que dices, entiendo que tiene lógica, pero no estoy de acuerdo y además no estoy de acuerdo por A, B, C, D, E. Y busco los argumentos correspondientes. Esa es una historia que, de alguna manera, a mí me ha impactado en ese proyecto porque tuve la gran suerte, y digo la gran suerte, de tener personas con las que yo no me llevaba demasiado bien. Personas cuyo carácter, cuya situación organizacional, cuya presión de la propia caja de ahorros. Entonces estábamos en una etapa en la que todavía las cajas de ahorro no se habían convertido en bancos, tenían sus propias autonomías, había también temas políticos por medio. No era fácil, ¿no? Pero aquello, de alguna manera, me ayudó. ¿Cómo transformar conflictos en oportunidades? Sería otro punto que me gustaría tocar, ¿no? Dice, si tu organización está experimentando problemas entre los interesados de tu proyecto o entre los miembros del equipo, hay formas o algunas formas de convertir de una forma positiva algo que es aparentemente negativo en una oportunidad. 3 sugerencias para vosotros, ¿no? Primero, afrontar el problema en equipo. Como project manager, jamás, y digo jamás, vamos a estar en posesión total de la verdad. ¿Estáis de acuerdo? Siempre habrá alguien que diga algo, siempre habrá alguien que añadió algo, otro proyecto que se manejó antes, algo que aprendí de la historia, algo que aprendí de ese cliente, etc. ¿no? Entonces, trabajar en equipo para mí es el transformar de alguna de esos problemas en oportunidades, es esa discusión, esas tormentas de ideas que yo puedo hacer con el equipo y con humildad, mirarme, sí, tú eres el jefe de proyecto, pero macho, de este tema que estamos hablando no tienen ni puñetera idea, deja que tu gente técnica se explique, deja que hagan su tormenta de ideas, vamos a llegar a un acuerdo entre todos, ¿no? Sería una aproximación. La siguiente aproximación sería cambiar el marco del conflicto, ¿no? Y decir, sí, eso que tú estás viendo todo como negativo, va a llover, va a haber tormenta, nos vamos a inundar y demás, pues piensa lo bien que le va a venir al campo, por ejemplo, ¿sí? Porque eso va a generar mayores frutos, mejor cosecha. ¿Me estoy explicando? Es un poco hacer un paralelismo entre lo que yo podría hacer en una situación caótica en un proyecto de que todo va mal, no llego a cumplir los hitos del proyecto, resulta que el tercero no cumple, no hace lo que tendría que hacer o se compromete a cosas y luego resulta que no practica ni la autenticidad ni la integridad, recordáis, ¿no? Autenticidad, ni dice lo que piensa, ni hace lo que dice. Bueno, pues vaya un desastre, ¿no? Desastre completo. Cambiar el marco es importante, el marco del conflicto. Y otro tema importante es pedir ayuda. A veces yo me he encontrado en mi vida que yo he cometido muchos fallos en mi vida profesional, pero uno de ellos es no haber pedido ayuda antes. Y si soy capaz de pedir ayuda a las personas necesarias, hubiese sufrido menos, lo hubiese llevado peor y al final no me hubieran dicho, por ejemplo, un ejemplo, cuando yo dejé Hewlett Packard en el año 2002 fue, después de casi 14 años, mi jefe me dijo, Alfonso, has aportado mucho, pero sabes, has trabajado un montón, te has esforzado un montón, pero has hecho muchas cosas que no te correspondían hacer. Y las has hecho porque no has conseguido que otros de otros departamentos, otros lugares, le hicieran en la organización. Y eso me tocó el corazoncito, ¿no? Y dije, fíjate, realmente he sido tan capullo y tan bobo, ¿no? De no darme cuenta de que estoy trabajando en una organización donde cuando yo de alguna forma relaciono el anillo que significa cada departamento con el otro y no le he sacado partido, ojo con eso, ¿no? Importante. Importante tema también. Y por último, amplía tu pensamiento y crea una oportunidad de aprendizaje. De todo conflicto puedo aprender algo, ¿ok? Yo tuve muchos conflictos con este sponsor del que os hablo. Lo estuve padeciendo del orden de 6 años en diferentes proyectos, pero el estar trabajando y el estar intentando gestionar conflictos con esta persona durante tanto tiempo me ayudó a mirar las formas, a mirar los conflictos de otra manera, a ver que primero somos seres humanos, segundo, bien, somos project managers, tenemos que cumplir con nuestros objetivos, pero primero no nos podemos enfermar, no nos podemos poner malitos o malitas, no nos podemos deprimir,
porque eso es lo peor. Estamos machacando el ser humano, ¿ok? Entonces, yo cuando me pasan esta serie de cosas, una práctica que hacía, y os vais a reír, es que me iba al baño de vez en cuando al espejo y hacía así, ¿no? Me besaba de vez en cuando, ¿no? Alfonso, haces algo bien todos los días y analizarlo de verdad, como project managers. ¿Cuántos pensáis que hacéis cada día algo bien, de verdad? Gracias. Bienvenidos al club. Porque si pienso que no voy a hacer nada mal, que todo lo voy a hacer mal, que no me voy a equivocar en nada, que soy perfecto, pues no estamos en este mundo, ¿no? No estamos en este mundo. Luego podemos transformar, ¿verdad?, conflictos en oportunidades de alguna manera. Tenemos que también identificar y expresar cuáles son las propias necesidades como directores de proyecto, por ejemplo, en la toma de decisiones, la autoempatía, lo que siento y lo que necesito, relativa a identificar cuáles son tus necesidades. Porque como hemos dicho, este proceso es observo, tengo sentimientos y basado en sentimientos tengo necesidades. Y en base a las necesidades haré peticiones, ¿ok? Muy fácil, muy sencillo, muy simple, pero muy potente, ¿ok? Más, expresar la necesidad detrás de la petición relativa a expresar tus necesidades, ¿ok? Y finalmente vamos a ver un video voy a pararlo un segundo, perdonad, si puedo, un segundo. Voy a tenerlo un momento porque no me deja pararlo, sí. Este video es relativo a un ejemplo que pone Antonio Damasio. Antonio Damasio es italiano, pero es un estudioso y un investigador también de temas científicos, de temas de psiquiatría, psicológicos y demás. Y el hombre estudia el comportamiento humano y observa los behaviors, los patrones de comportamiento, ¿no? Y observa también qué diferencia hay entre los sentimientos y las necesidades. Y, por ejemplo, va a poner, lo habla también en inglés, pero también es un inglés bastante aceptable, en mi humilde opinión, para entender, de la decisión de una persona de entrar en un restaurante, ¿no? Cómo nuestra mente funciona para tomar una decisión basado en dos cosas. Basado en lo que realmente sentimos, porque nos ha pasado en el pasado, porque hemos tenido un evento en el pasado, porque hemos vivido una situación caótica o de tensión, y cuál es realmente la necesidad que tenemos que cubrir debajo de ese sentimiento. Y es curioso, como lo dice, a ver si os gusta lo que dice Antonio Damasio. Creo que le tengo que dar aquí otra vez. Elliott, who was a very successful Es el person, presentador. suffered this damage and whose life went down the tubes, basically made a series of terrible decisions. Another case that has always fascinated me, the scene you describe in one of your books, one of your patients who also has trouble making decisions, and you're asking him at what point should we schedule the next appointment, Tuesday or Wednesday? And as you describe it in the book, he spends, I think, 20 or 30 minutes saying, well, Tuesday has disadvantages, Wednesday has disadvantages, unable to make up his mind. Right, exactly. And that is a very illustrative example because it shows you on the one hand that the cognitive abilities, the ability to manipulate data and to make analysis of costs and benefits in a very cold way is maintained. And people can still do that. Well, but the thing I most liked in these patients when we asked them about restaurants, and this was really quite remarkable. And they said, what restaurant do you want to go to tonight? And said, well, we could go to this one. And they said, but I take it that this restaurant has been rather empty recently. So that's probably a bad sign. It's a sign that the food may not be so good. On the other hand, it's true that if it is more empty, we're likely to get a table, and therefore we should go there. But then, and the thing will go on endlessly until you really feel like pounding on the table and said, well, get real and choose. But the reason why they can't choose is that they haven't got this sort of lift that comes from emotion. It is emotion that allows you to mark things as good, bad, or indifferent, literally in the flesh. And it is that kind of emotional impetus that they are lacking. They cannot conjure up for a given situation an emotional state that would decide them in one direction or another. And of course, this is something that we all can relate to. We're constantly being swayed in what we do by just a little teeny change, something that comes, for example, from our past experience with a certain kind of situation.
But what we remember from a previous situation that is like that is not just the facts, not just the outcome that it may be good or bad. We also remember whether or not what we felt was good or bad. And this is something that people need to understand, is that when you are making decisions any day of your life, and of course the options you make are going to produce a good or a bad outcome or something in between, you do not only remember what the factual result is, but also what the emotional result is. And that tandem of fact and associated. Es súper importante lo que dice. Recuerdas el hecho que ocurrió, pero recuerdas lo que sentiste, la emoción. Esto me hace recordar un proceso que he tenido que vivir de forma cercana hace unas semanas, ¿no? Para PMI, pues formé parte de un comité que tomaba decisiones sobre una serie de candidatos elegidos para un determinado award, para un determinado reconocimiento, ¿no? Y fue curioso observar, porque había algunas personas que conocían a los candidatos y otras, pues que no los conocíamos. Y observando, algunas personas me decían, conocían a los candidatos, que sí, de acuerdo, tenían que medir los resultados, que había una serie de criterios a seguir para intentar evaluar los resultados de esas personas, pero que no podían olvidar las malas situaciones que habían vivido con esa determinada persona. Claro, esto evidentemente tuvo un efecto, ¿no?, significativo, ¿no?, en ese proceso de elección. De hecho, el proceso de elección se canceló, ¿no?, porque todos dijimos, bueno, yo creo que aquí hay evidentemente un sesgo importante, ¿no?, por esta parte, y lo tenemos que medir. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ok. Además ocurre, ¿no? Con muchas ocasiones ocurre. Ok, vamos allá. ¿Ahora no funcionas? ¿Será que lo tengo que...? Estaba acabando ya. A lo mejor con uno acabado seguimos. ¿No quieres seguir? Ahora, sí. Algunas sugerencias. Ya pasó. Algunas sugerencias que quiero comentar con vosotros. Evitar frases vagas, abstractas o ambiguas. Sed concretos, por favor. Recordad utilizar un lenguaje de acción positiva, afirmando lo que estamos solicitando en lugar de lo que no estamos solicitando. La forma de solicitar las cosas también es clave, ¿ok? ¿Te importaría el próximo día, antes de que, si vas a faltar, avisarme una hora antes? ¿Tendrías, digamos, una manera, la oportunidad de preparar un poquito mejor porque sé que lo puedes hacer excelente? Lenguaje positivo todo el tiempo, ¿no? ¿Vale? De aquello que estamos solicitando. Cuanto más claro tengamos lo que queremos recuperar, más probabilidades tendremos de conseguirlo, porque en el conflicto todo el mundo quiere recuperar algo, ¿no? Y necesitamos aprender a averiguar si nuestro mensaje ha sido escuchado con precisión, que es uno de los problemas que suele ocurrir, ¿no? Que no somos todas las veces o todo el tiempo demasiado precisos cuando escuchamos algo. Luego, el objetivo del non-violent communication va a ser establecer relaciones honestas y relaciones empáticas. Recordad, si repetís conmigo, por favor, observación, sentimientos, necesidades y a continuación ya peticiones, ¿ok? Requests, solicitudes a las personas. De una forma amable, de una forma positiva siempre, ¿no? Vamos allá. Las solicitudes se reciben como demandas cuando los oyentes creen que alguien es culpado de algo. A nadie le gusta ni que señalen con el dedo. Por favor, es una de las prácticas que yo siempre comento con muchos alumnos, ¿no? Cuando usted me va a ceder la palabra, me va a pedir que salga a la pizarra, no señale usted con el dedo, ¿no? Haga así, ¿no? De una manera suave, ¿no? El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, perdón, es absolutamente potente en muchas cosas, como hemos dicho. Bien, resolución de conflictos, algunas buenas prácticas, ¿no? Primero, expresar nuestras propias necesidades, ¿ok? Segundo, buscar las necesidades reales de la otra persona, haciendo preguntas. Tercero, verificar que ambos reconocemos exactamente las necesidades de esa otra persona. Cuarto, brindamos tanta empatía como sea necesaria en cada caso para que podamos, de alguna forma, escuchar mutuamente las necesidades de los demás con máxima precisión. Y una vez aclaradas las necesidades de ambas partes en la situación, pues podemos proponer estrategias para seguir adelante, para resolver el conflicto, enmarcándolo siempre en un lenguaje con una forma positiva, ¿no? En resumen, número 1,
El proceso que hemos explicado, Non-Violent Communication, tiene 4 componentes, las hemos dicho antes, repetid una vez más porque quiero que os vayáis con la copla: observación, sentimientos, necesidades, ahí le he puesto al revés, pero es observación, sentimientos, necesidades y peticiones o solicitudes, ¿sí? Escucha a todos los interesados del proyecto, siempre. Tenemos 2 orejas y solo una boca. Tenemos que utilizar esas orejitas, ¿no?, para escuchar. Con empatía, y promueve la confianza en el equipo, ¿no? ¿Cómo promueve la confianza? Diciendo la verdad. ¿Ok? Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Siendo auténtico o auténtica, íntegro o íntegra. Diciendo lo que uno piensa y haciendo lo que uno dice. Yo puedo decir lo que uno piensa y entrar en un posible conflicto, pero tener las herramientas suficientes como para ser capaz de manejar ese conflicto y acabar con un buen resultado, bueno como siempre para el proyecto, en el bien del proyecto. Conectar con las necesidades de otros te va a ayudar a construir mejores relaciones, como os he dicho, y puedes transformar conflictos en oportunidades identificando y expresando cuáles son tus necesidades. Mi recomendación es que sigáis esos 5 pasos. El libro de Rosenberg está bien. Yo también quiero estoy preparando ahora algo en castellano porque tengo tiempo para escribir. La comunicación ha sido de alguna manera una de las pasiones o de mis pasiones a lo largo de mi vida profesional, y creo que queda mucho por hacer para ir educando a los nuevos profesionales de las nuevas generaciones, ¿no? Y nada más, Alfonso Bucero, el último libro que aparece aquí se va a llamar Today is a Great Day y estará disponible en el mes de noviembre. Como no me da vergüenza escribir, pues yo sigo escribiendo. Luego ya que lo vendan o que yo lo lea. Un placer estar con vosotros. Un placer también ver gran, digamos, asistencia en estas fechas, ¿no?, veraniegas. Pero bueno, aquí se está fresquito. De corazón, muchas gracias. Alfonso, un segundo. No sé si tenéis alguna pregunta para Alfonso. Sí, por favor. Que sea fácil. Vale, ahora te la paso. Sí, hola, es muy fácil. Supongamos que es estos días en los que estás en un proyecto que está en máxima tensión, la gente muy tensionada, o sea, lo típico, no llegamos a plazos, nos piden esa la olla a presión, ¿no? Y alguno del equipo, pues, que es un poquito más, ¿cómo decirlo?, estresado, ¿no? Sí. Pues te viene Vehemente. vehemente, empieza: "Ah, esto es horrible, no sé qué", y tú tienes la culpa, claro. ¿Cómo calmas a una persona así? ¿Algún consejo para parar de raíz esa espiral de "ay, vamos a morir todos"? Depende de la persona. Gracias por la pregunta. Como ya te puedes figurar, en casi ya 42 años que llevo en este mundo de los proyectos, pues me he encontrado de todo, ¿no? Y eso es típico de la tensión de los últimos momentos. Es ponerse un poco en los pies del otro, en las botas del otro, ¿no? Y eso nos resulta difícil al ser humano en general. Es mi opinión, ¿no? Y entender de dónde viene, ¿no? ¿Qué tipo de persona es esa persona? Entonces, si encuentras en algún momento algo positivo en lo que reforzar a esa persona del pasado, no muy lejano, que haya ido bien, que haya sido positivo, y le haces transmitir que, bueno, que esto es temporal, que todo en la vida es temporal, que yo muchas veces utilizo un poema que nunca me acuerdo de quién es, pero siempre lo digo, ¿no? Es decir, este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Más vale tener buen tino, caminar esta jornada sin errar. Todos erramos, pero si ponemos un poco y afinamos un poquitín, ¿verdad?, la manera en la que tratamos a las personas, lo peor es tomártelo como personal. Porque yo, por ejemplo, reconozco que en mis tiempos mozos a veces me lo tomaba como personal, como una crítica, porque claro, como he tenido muchísimos jefes que me han estado machacando y diciendo todo lo haces mal, eres feo, eres gordo, peludo, te huelen los pies, te vas a caer, te la vas a pegar, no haces nada bien, pues claro, si te hablan en negativo, ¿tú qué vas a experimentar? Sentimientos negativos, ¿correcto? Entonces, yo soy partidario de eso, ¿no? Soy partidario de hoy es un buen día. Pero Alfonso, ¿cómo dices que es un buen día hoy? Si resulta que no llegamos a la meta y tal. Pues mira, es un buen día, primer día, mira, siéntate tranquilo, a ver, ¿qué te ha pasado ayer? ¿No has llegado a esto? Bueno, todo tiene solución, no pasa nada. Estoy aquí yo para ayudarte. Estamos aquí en el equipo para intentar ayudar y buscar una solución. ¿Que no la encontramos? Mala suerte, ¿ok? Pero lo vamos a intentar. Eso es la parte importante, ¿no? Vamos a intentar colaborar, vamos a intentar ayudarnos el uno al otro, porque todo aquello que sea negativo hace daño al equipo, pero te hace daño a ti, el primero.
que es el que tiene que levantar la moral, porque eres excelente, eres una persona excelente, eres un gran profesional, lo puedes conseguir. Ese son el tipo de prácticas que yo he utilizado. A veces han funcionado y otras veces no. Depende del contexto, obviamente. Y depende también de, incluso te diría, del país, a veces de la etnia, a veces del lugar. En proyectos multiculturales ha sido mucho más difícil porque cada uno tiene unas expectativas. Ese es otro punto importante y es, ¿cuáles son tus expectativas aquí en este proyecto? ¿Se van manteniendo? ¿Han cambiado? El preguntar a la gente cuáles son sus expectativas de forma dinámica, a mí me ha funcionado, me ayuda. Necesita mucho tiempo de comunicación con la gente, a lo mejor muchas cervezas, o a lo mejor, no sé, muchos cafés, o a lo mejor hablar con la gente, pero a veces me ha funcionado. Es lo que te puedo decir. Sí. Yo a la gente así tengo, bueno, le suelo comentar algo, pero a veces le sienta mal. Digo, mira, yo esto es como, perdona la expresión, los que sean del Madrid, yo soy del Atleti, digo, esto es como el Cholo Simeone, digo, partido a partido, digo, hago las cosas Bien. o tomo la decisión ahora con la información que tengo hasta ahora. Digo, lo que pase mañana no lo sé, mañana que hay un meteorito no tengo que preocuparme de la decisión esta que esta me estás diciendo, ¿no? O sea, un poco, Palabra de Dios te la damos, Señor. Las decisiones hay que tomarlas. Lo peor es no tomar una decisión. Al día siguiente la puedes claro. gestionar, Dice, y si pasa obviamente. no sé qué, digo, No pues negarla, pero digo, cuando gestionarla. pase no sé qué, tomar la decisión entonces y no ahora, digo, porque yo no sé lo que va a pasar entonces. Digo, yo sabré tomar la decisión cuando llegue el momento. Claro. Me parece acertado, Claro, me parece es un acertado. poco. Evidentemente, yo tengo la experiencia en el contexto de desarrollo de software, de proyectos de TI, de tecnología de información, de gestión del cambio. En banca trabajo mucho, en la seguridad social, Ministerio de Trabajo también trabajé mucho, pero también en Telefónica y en las de Telecom. Sí. Y los entornos son distintos y las cosas que puedes manejar en unos sitios y en otros son distintas. Y incluso pues, en los conflictos con ejecutivos Ujú. también hay que manejarlos de distinta forma, ¿no? Hay una película, la Inside Out, está la última que ha salido, esta para niños, ¿no? De Pixar, creo que es, o Disney y tal, Sí, que hay una cosa que me gusta mucho porque la gente bajo presión tiende a ser neurótica y a generar imágenes negativas del sí, futuro, ¿no? Como esa ansiedad, ¿no? Que va generando sí, y sí, moriremos y no sé qué y tal, te pasará esto. Entonces, yo sí, creo que hay que el project manager también tiene una labor un poco de psicólogo. sí, O sea, total, hay que intentar que la gente no entre en la espiral esta de la neurosis y se venga todo abajo, porque esto es, vamos total. todos a morir, como lo de aterriza como puedas, y oh, Dios mío, un Mira, te poco pongo así, un no sé. ejemplo y gracias que saques el tema. Hace ya muchos años, pues yo tuve que manejar uno de mis primeros proyectos muy importantes en el País Vasco y en esa época mi padre contrajo cáncer de pulmón y se murió en 3 meses, ¿ok? Y yo tenía que seguir dando la cara. No me considero Superman ni Superwoman, al contrario, siempre estoy pensando y meditando si estuve el tiempo suficiente con mi padre o no. Pero él me aconsejaba, tú no puedes cambiar las circunstancias, no puedes cambiar los hechos. Lo que puedes cambiar es la forma de reaccionar entre ellos. Y tienes la responsabilidad de llevar a un equipo hacia adelante y de sembrar cosas positivas. No puedes cambiar, efectivamente, ¿no? Entonces, yo como soy un defensor de la actitud positiva, pues por eso estoy aquí, ¿no? Primero para ver vuestras caras, porque me alegra siempre veros, y segundo porque lo disfruto, ¿no? Pero es la realidad. Conflictos he tenido, pues como todos, a miles, y de algunos tipos, conflictos directos con gente, yo diría llegaría a utilizar el nombre de personas desagradables o personas non grata, ¿no? Persona que le das un detalle de tu vida personal y lo utiliza en tu contra en una reunión en un cliente, ¿no? Ese tipo de individuos o elementos, pues claro, son perjudiciales para la salud, como el exceso del calor. O sea que no sé si te ayuda en algo mi comentario, Alfonso, mi experiencia. Gracias. tenemos Hay una una pregunta. pregunta de Sí. virtual. Sí, tenemos una pregunta de Fernando Ley que nos saluda desde Salzburgo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te dice, hola Alfonso, en mi caso, que bien sabes que he trabajado en unos cuantos países con muchas culturas distintas a las nuestras, otros idiomas, religiones, sin religión, otras maneras distintas de trabajar que las nuestras. Muchas veces lo que me hago es transmitir mi pregunta de manera que el receptor la entienda en su lenguaje, no en mi lenguaje, aunque no me guste, que es muy importante. Bien es cierto que España juegue la final este domingo me ha ayudado en Austria. Mi opinión es que tienes que integrar con tu cliente, suministrador, conocer el país donde estás, su cultura, su forma de trabajar. ¿Tienes alguna experiencia personal sobre esto que nos puedas contar? Amigo y compañero Fernando, muchísimas gracias por tu pregunta. Sin duda, claro que sí. Yo tuve una época de mi vida
que tuve que trabajar 2 años y medio en Emiratos Árabes y en Arabia Saudí. Y allí, bueno, pues puede generar un conflicto muchísimas cosas, igual que en otro lugar, ¿no? Pero uno de los conflictos que primero se me generó es que yo estaba dando allí una charla y de repente llegaron las 12:30 y todo el mundo empezó a desaparecer de la sala sin dar explicaciones y se fueron, ¿no? Y la razón era que iban a orar, porque era la hora de la oración, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú vas a Dubái, a Emiratos y demás, no te queda otra, seas católico, cristiano, practicante o no, que intentar integrarte lo más posible y entender cuál es la situación cultural, ¿no? Y cuáles son los valores de las personas. Y lo que sí que os digo es que yo, que a excepción de China, que es donde menos he estado, solamente he estado una vez y con mala experiencia, pero no por los chinos, sino por el transporte, ¿no? A excepción de China, yo diría que en todos los países que he visitado, que han sido, ya digo, casi todos, siempre he aprendido algo de la cultura de la gente, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que dice Fernando no solamente tiene mucho sentido, sino que es un key element, ¿no? Un elemento clave. Entender dónde estoy trabajando. Si voy a hacer un proyecto en Alemania, no te digo que aprendas alemán si no puedes y es muy difícil, pero intégrate con la cultura alemana. Si vas a un proyecto a África, por ejemplo, tienes que integrarte con la cultura africana, ¿no? Y esto es lo mismo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho contar bromas, contar chistes. Ya muchos de vosotros ya lo sabéis, todos son malos, pero el contar chistes es una manera también de abrir las reuniones, de cerrar un seminario, pero hay que ser cuidadoso, porque ya he metido la pata en más de un lugar por contar algún chiste escatológico que no era suficientemente apropiado en la cultura en la que estábamos. O sea, que absolutamente de acuerdo, Fernando. Un placer escucharte y que te vaya bien por allá. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una más. Si no hay más, seguimos. Pues nada, Gracias. enhorabuena. Muchas gracias. Entonces. Bueno, pues vamos a acabar con la parte que nos queda. Como siempre, os recordamos que buscamos, bueno, sobre todo ponentes, ¿vale? Buscamos ponentes para estas reuniones de socios. Si tenéis algo que contarnos, aquí os dejamos un sitio para poder hacerlo, ¿vale? Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios. Entonces, por aquí están, me parece que Lucas, Juliana, Berlín, Daniel y Osvaldo. Si os ponéis en pie, os damos un aplauso, por favor. Y nada, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, gracias por venir. Os queremos ver por aquí más veces. Bueno, si tenéis alguna pregunta o inquietud, ya sabéis que podéis hacerla aquí e intentaremos contestarla, o bien después en el networking. A continuación de esta parte formal tenemos un networking, como siempre. Bueno, algunos mensajes para finalizar. Tenéis el calendario de eventos en la web. Todos los meses tenemos alguna cosa. Agosto es quizá la excepción, que es un mes tranquilo. Os pedimos que mantengáis los datos actualizados para poder comunicarnos con vosotros. Nuestra próxima reunión será aquí de socios, será el 26 de septiembre. Hablaremos de IA, que es un tema muy de actualidad, integración de la IA en la gestión de proyectos, desafíos, soluciones y casos de éxito. Y nos hablará de esto Carlos Pampliega, que es vicepresidente primero del capítulo y un viejo conocido por la mayoría de los presentes. Los pedidos, como ya sabéis, los vamos a reportar de manera automática a los que os habéis registrado en la entrada. A los asistentes en formato webinar les enviaremos un correo explicándole cómo tienen que hacer para reportarlas. Y para finalizar, agradecer a los colaboradores, Jorge Alberto, que está por ahí, no lo veo ahora, aquí, que nos ha ayudado con este primer evento con Zoom, que hemos tenido algún problemilla, pero lo hemos ido solucionando. Bernardo, que también está por ahí. Y, como no, nuestro técnico de imagen y sonido, Sergio, que está allí detrás en la pecera. Y nada más, muchas gracias. Vamos al networking, nos tomamos un refrigerio que nos vendrá bien a todos. Muchas gracias.